Ya. Vale, ok. Entonces, pilas pues amigos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, toda la reconstrucción que hemos realizado, tiene una finalidad, ¿sí? De manera muy general, la finalidad es precisamente la imagen que ustedes ven en este momento en pantalla. O sea, eso que están viendo es lo que nosotros definimos como la inferencia estadística, ¿sí? Esto es lo que llamamos nosotros la inferencia estadística. ¿A qué hace referencia a la inferencia estadística? Hace referencia al modelamiento, o sea, cómo es el modelo estadístico general que nosotros utilizamos para estudiar una población o hacer inferencias a una población, generalizar hacia una población a partir de una muestra. ¿De acuerdo? Este esquema es extremadamente reducido, pero es un esquema que muestra todos los elementos que intervienen para nosotros llevar a cabo el proceso de estimación. Entonces, vamos a verlo así de manera muy rápida, los puntos trascendentales que hemos estado vinculando nosotros durante todos estos días y en cómo hoy va a terminar esto desencadenando o ya aterrizando en lo que nosotros llamamos los modelos estadísticos. ¿De acuerdo? Ojo que lo que vamos a hacer va a ser un mix entre lo que es el modelamiento como tal y lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Porque les voy a mostrar cuatro modelos muy usados en ciencia de datos y en modelación estadística para eso. Cuéntame, Mariela, Hola Andrés. ¿cómo estás? Bien, Andrés, yo quería hacerte una pequeña consulta, es acerca de una investigación que estoy haciendo. Entonces Sí, un compañero me dijo, mira, tú tienes que tomar un muestreo, tengo que tomar unas muestras de suelo. Entonces me dice, tú puedes tomar un muestreo dentro de la norma y un muestreo que sirva para la estadística, para tu modelo correcto. estadístico. ¿Ya? Entonces, yo tengo esa inquietud, dado de que yo sé cuánto me pide la norma como muestreo, pero en cuanto a la estadística, para que sea una muestra representativa, no sé si hoy día vamos a tocar esto con el tema de los modelos estadísticos. Ya, listo. Te voy a ir ubicando en dos cuestiones que actualmente es un debate muy potente. Mira, cuando estamos ante experimentación, estamos en diseño experimental, supongamos que no sé exactamente cuál es tu problema, pero me voy a ubicar como que tu problema consiste en que vas a realizar experimentos con la finalidad de comparar unos tratamientos o comparar algún tipo de variables de control. El muestreo tradicional no nos sirve. Sí, no sirve el muestreo tradicional. Es decir, que vas a suponer que yo tengo estas parcelas, ¿ya? Y resulta que la norma me dice que si tengo tal determinada área, debo en este momento muestrear, de toda esa área, debo muestrear el 20% de manera aleatoria y dividiendo esas parcelas en grupitos de metros cuadrados. Eso me dice la norma, ¿ya? Y la norma, si se establece de esa manera, no es porque ellos se la hayan inventado de la pancita, sino que tuvo que haber un equipo estadístico que diseñó y definió de que eso sería lo más acorde. Ahora, si tú sobre eso quieres hacer más muestreo, porque quizás tienes información de que quisieras o tienes más fuente de variabilidad y quisieras levantar más muestras, primero, esto ya se saldría de la norma, no para mal, sino para bien, porque estarías llenándote de más datos y en términos de recursos podría estarte costando un montón. Ahora, si tú pretendes hacer ese sobremuestreo con base a una técnica de poblaciones, de muestras finitas, como nosotros lo hacemos, que es el muestreo aleatorio simple, estratificado y conglomerado, ya por ahí estás mal porque eso no tiene nada que ver. O sea, no necesitas utilizar esos métodos. ¿Cuál es el método que se utiliza de muestreo? Se utiliza un método que está basado en la potencia de la prueba. No sé si recuerdan, amigos, en general para las personas que han hecho diseño experimental, recuerdan que nosotros tenemos una hipótesis en diseño experimental que está asociada a que mu sub cero, sí, perdón, a que la hipótesis nula es de que la media de los tratamientos todos tienen que ser iguales a cero. O en otras palabras, todos tienen que ser iguales, ¿ya? Si nosotros determinamos que la media de los tratamientos todos son iguales, ¿sí? En teoría, no existiría ningún tratamiento que estaría marcando diferencia. Bajo esa hipótesis, se plantea el levantamiento o el tamaño de muestra a través precisamente de esa potencia de la prueba. Entonces, ¿qué te dice esta potencia? Te dice, bueno, usted quiere levantar esta cantidad de parcelas, ya, me parece muy chévere, pero con base a la potencia de la prueba, que considera la variabilidad de lo que estás estudiando,
esta muestra te dice que es de trabajar apenas con 10 o con 11 parcelas. Entonces, ahí es cuando uno puede llegar y cuestionar y decir, pero mira, es que la norma me está diciendo que debo trabajar con 20. Pues, qué lástima, pero te va a tocar llegar a 20, a pesar de que el modelo estadístico te diga que solo hasta 10. Pero puede pasar lo contrario, que te diga que la norma es 12 y que cuando utilizas la prueba o la potencia de la prueba para calcular, te lleva a 20. Ahí ya queda a criterio del analista. ¿Por qué razón? Porque si tú me dices a mí que estudiar una parcela más te cuesta $1, yo creo que estaría bajo el presupuesto poderlo hacer. Pero si tú me dices que ya cada parcela te puede costar 1,000, 2,000, $3,000 y vas a romper tus presupuestos, preferible quedarse sobre la norma. En sí, en cuestiones experimentales, y eso como conclusión, no se puede aplicar los métodos de muestreo tradicional, no se pueden aplicar. El diseño experimental tiene sus propias técnicas de muestreo y parten de un principio muy bonito que vimos la semana anterior, y es el principio de homogeneidad. Cuando ustedes hacen experimentos, se supone que todo está controlado. Por lo tanto, las réplicas que utilice no necesitan ser 200, ni 1,000, ni 2,000, porque esto está partiendo de la homogeneidad. Por lo tanto, ahí no tenemos estratificación, no tenemos conglomerados, sino que simplemente tenemos como una especie de sopa de la abuelita, en la cual, si trabajas con 5, si trabajas con 10, deberás llegar al mismo resultado porque es un experimento controlado y tus réplicas todas tienen el mismo principio y por eso llaman réplicas, porque son totalmente homogéneas. No sé ahí, Mariela, si esa era la idea, lo que querías averiguar o querías preguntar algo más. No, gracias, antes me queda claro, sí. Uh -huh. Perfecto, vale. Yo te recomiendo 2 libros. Hay 2 libros que, si desean, les puedo compartir por el Drive para los que hacen diseño experimental. Hay 2 libros. Uno se le conoce como Análisis y Diseño de Experimento de Gutiérrez, muy utilizado en el mercado. Y otro que para mí es uno de los mejores, es un bestseller precisamente, y está en español, que es el Diseño de Experimentos de Montgomery, ¿sí? Actualmente, en unos cursos que la Sociedad Ecuatoriana de Estadística damos para la PRONACA, utilizamos las 2 referencias, que es para todo el equipo técnico de PRONACA a nivel nacional, porque precisamente esos 2 libros son súper buenos para nosotros entender cómo es el muestreo, cómo se hace el diseño experimental. Entonces, las personas que están acá, que pertenecen al campo de la parte ambiental o la agronomía o la agroindustria, yo les voy a dejar en el Drive, en una carpetica, les voy a dejar como diseño de experimentos y les voy a cargar ahí los 2 libros, ¿listo? Para que los tengan y con eso ya pueden tranquilamente trabajar todos los aspectos de la estadística. Ok, entonces, nosotros hasta las clases anteriores nos habíamos definido un montón de estructuras, habíamos definido la estructura de probabilidad, la estructura de la ciencia de datos, habíamos dicho cómo deberíamos ser ahora el análisis de la realidad. Entonces voy a vincular esos conceptos. Miren, para nosotros, la población que ustedes ven ahí es lo que para nosotros va a representar la realidad. Miren pues, miren que ya estoy vinculando nuestros conceptos modernos de estadística al modelo matemático de estadístico. Entonces, población para nosotros va a ser la realidad. Pero esta población, queramos o no, partimos de un supuesto. Y el supuesto es la existencia de la ley de probabilidad. Esta F que ustedes ven aquí se le conoce la función de distribución de esa población. O sea que cuando nosotros hablamos de paramétrico y no paramétrico, no es que estemos diciendo que no conozco la función, ¿sí? La función sé que existe, no sé cuál es, pero sé que existe. Lo que estoy desconociendo son los parámetros. Por eso aquí es donde tenemos una primera división de la estadística moderna. Acá tenemos el hecho de que si teta se conoce, esto se llama estadística paramétrica, mientras que si este teta se desconoce, o sea, no conocemos, esto es lo que se llama estadística. ¿Sí? Eso es lo que conversábamos el día viernes, que les decía que hay una mala contextualización en lo que significa estadística paramétrica y no paramétrica. Y suelen pensar que la estadística no paramétrica es simplemente trabajar con ese componente que está ahí, que es el desconocimiento. Y sí, efectivamente, sí es verdad. Solamente estamos utilizando una fracción de la estadística no paramétrica, solo una, que es un caso muy particular, que es cuando tenemos desconocimiento de esos tetas. ¿De acuerdo? Recuerden que lo que a nosotros nos interesa en estadística conocer, que es muchas cosas, pero a nosotros nos interesan unos elementos muy particulares. Nosotros siempre vamos a estar interesados en los parámetros.
Y recuerden que estos parámetros son desconocidos. ¿Cuáles son los parámetros tradicionales? La media, media poblacional, la varianza poblacional, el total poblacional, ¿sí? La diferencia de medias poblacionales, la razón de varianzas poblacionales, el beta 1, el phi 1, ¿sí? Que son los coeficientes de los modelos estadísticos, sean los modelos de regresión o sean los modelos de series de tiempo, ¿ya? O si tengo modelos de datos de panel, ¿ya? Entonces, los parámetros, por lo general para nosotros, siempre van a ser desconocidos, ¿sí? Sabemos bien que para poder encontrar el valor de este parámetro, hacemos uso de lo que llamábamos la muestra, ¿se acuerdan? Entonces habíamos definido que la muestra como tal es el mecanismo para yo poder estudiar esa población, porque estudiar toda esa realidad va a ser muy complicado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la muestra tiene una estructura matemática, que es la que ustedes están observando acá. ¿Sí? ¿Qué es esta estructura matemática? Es lo que habíamos conversado. Si yo tengo una muestra que estoy sacando de la población, esta muestra va a tener unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? La propiedad de independencia, la propiedad que teníamos nosotros que pertenecen a la misma población, idénticamente distribuida. Pero aquí hay un detalle que va a ser bien bonito en los modelos estadísticos, y es de que no necesariamente vamos a trabajar con una variable. Yo puedo tener un espacio muestral en los cuales para cada individuo pueda tener dos o más variables, ¿sí? Se los voy a mostrar en la pizarra. Miren, y aquí es donde empezamos ya a tener el acercamiento a los modelos estadísticos, ¿sí? Observen lo siguiente, ¿vale? Cuando yo tengo una muestra, ¿sí? Cuando yo hablo de una muestra, esta muestra por lo general, cuando uno está en los cursos clásicos de estadística, recuerden que es esta muestra, es X1, X2, hasta XN, ¿cierto? Entonces, esta muestra puede ser en este momento, tranquilamente puede estar representando una variable general que se le puede estar llamando como índice de delincuencia, ¿sí? Este puede ser el índice de delincuencia, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que este índice de delincuencia es un índice de delincuencia para un objeto, ¿sí? Para un objeto que estoy analizando que se llama la provincias, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener en este momento un índice de delincuencia para 24 provincias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo tengo alguna técnica de muestreo para eso? No, yo no utilicé ninguna técnica porque estoy recurriendo precisamente a las 24 provincias que tienen el Ecuador. O sea que yo no puedo tener más muestras. Esa es la única muestra que yo tengo, no puedo tener más. Ahora, Alejandro, pero entonces eso sería censo. No, porque yo en este momento el índice de delincuencia se lo estoy calculando solamente a una proporción, perdón, a una porcioncita que se le llama Ecuador. Tranquilamente yo podría decir de que Ecuador es una muestra de toda la región, o sea que puede ser Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? O puede ser algo a nivel mundial, entonces una porcioncita chiquitica, algo a nivel mundial. Solo que ahí empiezo a encontrar centros matices. Entonces, por lo tanto, si yo en este momento quiero estudiar el índice de delincuencia, lo estoy utilizando de todas las provincias del país, que uno podría pensar que es un censo, lo cual no es, por lo que ya les estoy contando, porque esto puede ser una cuestión amplia a nivel de toda la región, y lo que estoy tratando de capturar es que, ¿qué está pasando con ese índice de delincuencia? O sea, si yo en este momento calculo ese solo número, posiblemente podré estudiar los intervalos de confianza, la prueba de hipótesis, podría hacer una estimación puntual y no pasa nada. ¿Ya? Pero eso no tiene mucha gracia, ¿cierto? Entonces, miren que la muestra yo la puedo ampliar. Puede ser que yo ya le agregue a esta muestra, le agregue una parejita a este X u Y. Puede ser que yo a esta X u Y le estoy agregando, que es en este caso Pichincha, tengo el índice de delincuencia de Pichincha, y puede ser que aquí le agregue otra variable, ¿sí? Otra variable tranquilamente que lo va a llamar Y1, que se va a llamar si cuánto del bono está recibiendo o si recibe o no recibe el bono de desarrollo humano. O puede ser que yo le agrego acá si en esa provincia qué tasa de desempleo hay. Puede ser que aquí le agregue una variable Z llamada la tasa de desempleo, ¿ya? O la tasa de empleo, cualquiera de las dos. Adicionalmente, puedo seguir agregando muchas cosas para esta provincia. Inclusive puedo tener por acá una variable llamada la variable G, ¿sí? Que puede estar representando el gasto o puede estar representando el ingreso de esa provincia, el ingreso
per cápita que tiene la provincia. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener una muestra que no necesariamente es de una sola variable, puedo tener muchas variables para un mismo individuo. O sea que yo aquí podría poner otra configuración de variables, que sería en este caso la X2, la Y2, la Z2 y así sucesivamente hasta la G2, que va a representar a la otra provincia. Es decir, yo aquí, ¿qué estoy teniendo? Aquí estoy teniendo la provincia de Pichincha y aquí puedo tener tranquilamente la provincia del Guayas. Y así sucesivamente puedo tener la información de las otras provincias. Tranquilamente tener como última provincia, que sería el X24, el Y24 y el Z24 hasta el gasto 24, puedo tener tranquilamente a la provincia de Galápagos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, miren amigos que una muestra no solamente es una variable, yo la puedo tener una muestra de que para un mismo individuo puedo tener varias variables. Y amigos, esto es lo que configuran las famosas bases de datos. Pero ¿cuál es la idea que yo tengo acá? ¿Cuál es lo que realmente pretende resolver la estadística? Si yo me regreso acá a la diapositiva, ¿sí? Ustedes van a observar que cuando yo tengo este espacio muestral o esta muestra como tal, ¿sí? Que es un espacio en el espacio de números reales, en RN, observen que yo puedo calcular cosas sobre esa muestra. De los primeros elementos que yo le puedo calcular a esta muestra, observen que es el tamaño, que para que sea balanceado, el tamaño tranquilamente de todas las variables tendrá que ser el mismo. Para una variable serán las 24 que son las provincias, ¿cierto? Y adicional a eso, aquí tendré la realización precisamente de esa muestra. Recuerden que yo tengo la configuración de la muestra, que son la sucesión de variables aleatorias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que voy a tener una configuración o unos posibles valores para cada una de esas muestras. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que nosotros utilizamos combinación y que la combinación implica que mi muestreo es aleatorio? Bueno, es por esto. ¿Sí? Porque esta es una realización de muchas posibles que yo puedo sacar de mi muestra, ¿ya? Es decir, aquí yo puedo sacar a Carlitos, Juanito, Peranito con su información, pero puede ser que saque otra muestra y ya no esté Juanito, sino que esté Lucianita. Entonces, Lucía, Benito, Fernandita están ahí metidos. Lo interesante de toda esta parte del muestreo, aquí donde se encuentra, es que yo puedo calcular esta teta gorrito que está acá, que es lo que conocemos que se le llama el estimador puntual. O sea que este estimador que tenemos nosotros acá, recuerden que todos tienen ¿qué? Tienen unas distribuciones asintóticas. ¿Qué significa distribuciones asintóticas? Significa que este teta que ustedes ven ahí tienen valores distintos para las diferentes muestras que yo pueda sacar de esa población. Por eso es que ese estimador puntual, aunque es un valor fijo, sí, aunque es un numerito, ese numerito va a ser cambiante dependiendo de la muestra en el cual yo le esté calculando. Y esto sigue una ley de probabilidad, que nosotros ya conversamos la clase anterior, que son las famosas leyes de probabilidad asintóticas. ¿Y cuáles son las típicas? La normal, la distribución T de Student, la chi cuadrado y la F de Sendecor. Son al menos las típicas para nosotros trabajar los modelos estadísticos, al menos los que son de un nivel medio bajo, que son los típicos que se encuentran en cualquier libro de estadística, ¿de acuerdo? Entonces, esto que ustedes están viendo acá, lo que les estoy mostrando, es lo que nosotros llamamos el modelo estadístico. Este es nuestro modelo estadístico. O sea que lo que estoy diciendo es que un modelo estadístico tranquilamente sirve para una variable como para 3, 4, 10, 20 variables, dependiendo de lo que ustedes deseen hacer. Lo que es importante es cuál es nuestro punto de partida para yo hacer uso de esto. O sea, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde puedo yo lanzar toda esta estructura para que se pueda generalizar no solamente en una variable, porque una variable es fácil, ya lo vamos a ver en el R, como en una variable es sencillo calcular el intervalo de confianza. ¿Y qué pasaría si yo le quiero trasladar esto ya a un modelo estadístico como tal, que puede ser un modelo de regresión? ¿O cómo le puedo lanzar esto a un modelo que se llama el modelo de análisis clúster, que simplemente es de agrupación? ¿O cómo le puedo lanzar esto a un modelo que se le llama el modelo discriminante? Entonces, miren, y ahí sí tengo una cuestión que está asociada a qué voy a hacer con esos parámetros. Entonces, miren amigos que la idea, al menos la venta de lo que hemos hecho con este curso,
es usted darse cuenta que usted puede arrancar tanto por la ciencia de datos como puede arrancar tranquilamente por la estadística, pero va a llegar en cualquiera de los puntos a que usted tendrá que tomar una decisión. Y la decisión es o aplico un modelo estadístico, que es el que yo voy a utilizar en este momento, o simplemente me lanzo por la ciencia de datos en la cual no requiero nada de muestreo, simplemente trabajo sobre los datos y sobre los datos voy a encontrar patrones de comportamiento. Ahora, hay modelos que se aplican para ambos, porque hay modelos que no restringen o no están solicitando de que usted provenga de una población con un diseño muestral. Por ejemplo, el análisis clúster no asume absolutamente nada de los parámetros de la información de los parámetros poblacionales. Puede trabajar con un muestreo como puede hacerlo en ciencia de datos. Lo mismo pasa con el modelo discriminante. El modelo discriminante tampoco solicita que usted venga de un muestreo o que venga de ciencia de datos, que es un modelo de clasificación. En cambio, el modelo de regresión lineal sí pide y sí requiere que todos los datos provengan de información poblacional definida, porque si no, los estimadores que tenemos ahí no van a ser ni sesgados, ni eficientes, ni completos. O sea que ya hay una condición dentro de la distribución asintótica que ya me dice a mí que si quiero trabajar con ese modelo de regresión lineal, papito, hay que tener cuidado de dónde provienen los datos. Y eso es lo que se llama luego los procesos de validación de un modelo. Cuando yo ya tengo un modelo estadístico, como lo van a notar ahorita, que les voy a ya hacer ver matemática, bueno, de manera muy interactiva les voy a hacer ver, se van a dar cuenta que en un modelo sí se pide estudiar los supuestos, mientras que en el otro modelo no. No es necesario estudiar los supuestos del modelo, no se requiere, porque el método o la metodología de estudio no está asociando nada de distribuciones poblacionales ni de distribuciones muestrales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas técnicas? No sé si ahí estamos bien, amigos. Pongan un like si estamos bien en este momento o si alguien tiene de pronto alguna dudita. Por aquí pusieron algo en el chat, déjenme revisar. No, es que a tal, ahí ya tenemos otra cosa. A ver, recuerden que el Machine Learning usted lo puede trabajar en los dos ámbitos, ¿sí? A ver, el Machine Learning, a pesar de que lo vende, miren, pues yo les cuento esta partecita que es bien, bien interesante. A ver, el Machine Learning se vende como una técnica de ciencia de datos, pero el Machine Learning no es necesariamente una técnica de ciencia de datos, es una técnica estadística. Inclusive el Machine Learning tiene unos elementos y unos teoremas matemáticos que le permiten garantizar toda esa estructura que utiliza de aprendizaje automático. ¿Sí? No es simplemente que se utilice como un algoritmo, no, no, no. El Machine Learning tiene algoritmos, por supuesto, por eso se llama una mecánica automatizada o simplemente como le suelen llamar, que es un modelo se me fue el nombre en este momento, un modelo que es de aprendizaje automático, pero internamente tiene todos los teoremas del álgebra, de toda el álgebra matricial, viene con teoremas de teoría de la probabilidad, de teoría de la medida, tiene teoremas de convergencia. Entonces, el Machine Learning, yo no le pondría solo en ciencia de datos, yo diría que el Machine Learning es de los pocos elementos que en este momento se encuentran en los dos mundos, tanto en el mundo estadístico como en el mundo de la ciencia de datos. Inclusive, me adelanto con uno de los términos. Ya no solamente está el Machine Learning, ahora existe el Scientific Machine Learning. Y esta notación ustedes la van a ver en internet, así, Scientific Machine Learning, se le suele llamar SML, ¿ya? Este Scientific Machine Learning se utiliza para el análisis matemático, o sea, este Machine Learning es para trabajar desde el ámbito del razonamiento deductivo, trabajar los teoremas, trabajar las ecuaciones diferenciales, trabajar los sistemas dinámicos. O sea, miren amigos que aquí no hay tantos datos, aquí ya hay estructura lógica y el Scientific Machine Learning trabaja sobre esa estructura lógica. Y es lo que actualmente utilizan muchos matemáticos computacionales, utilizan para hacer la demostración de teoremas. Sé que quizás Guillermo aquí me va a coger a guaracazos, inclusive hasta el autor en la casa me agarra a guaracazos, pero ¿qué más puedo hacer si la ciencia sigue avanzando? O sea, ya nos estamos dando cuenta que lo que a nosotros nos tomaba 3 meses demostrar un teorema, la demostración de un teorema, ahora los matemáticos de Caltech, del MIT, de Stanford, ellos ya no se están haciendo tanto lío, ellos demuestran un teorema tranquilamente en 2 horas y hacen revisiones rápidas
cuando tienen que aprobar algún tipo de proceso deductivo para una revista de Q1. Entonces ellos ya tienen algunas estructuras computacionales que permiten validar cómo se encuentran las proposiciones en la demostración de un teorema. Y eso es Scientific Machine Learning. O sea que, mire que se está rompiendo el paradigma. ¿Sí? Y eso es algo que nos cambia a todos, porque yo al menos, yo por ejemplo, cuando estaba sacando mi doctorado en modelación matemática y computación científica en el año 2015-2016, yo pasaba semanas enteras tratando de demostrar un teorema, ¿sí? Horas, horas, días sin dormir para demostrarlo. Pero ahora con la ayuda del Scientific Machine Learning, que lo hago a través de un lenguaje de programación que se llama Julia, yo ya puedo hacer la demostración de un teorema fácilmente. ¿Sí? O sea, ya me demoraré unas 3 4 horas verificándolo cuando trato de practicarlo, ponerlo a prueba en algún tipo de desarrollo teórico. Y, y ahí es lo que hay ahora, o sea, es simplemente optimizar un poquito los recursos. Vale, no sé si a tal esa era la idea o quieres profundizar algo más en ese aspecto. Sí, profe, ahí estamos. Chévere. Chévere, ¿cierto? Entonces, les recomiendo eso para los que les gusta la parte de la matemática teórica y la matemática muy vinculada a la construcción de teoremas con fines de ciencia de datos, estadística y machine learning. Utilicen el Scientific Machine Learning. Es algo bien bonito, poco desarrollado, porque eso se da más en el ámbito de computación científica, pero realmente les motivo para que lo hagan, que les aseguro que va a optimizar mucho el tiempo. ¿Sí? Yo sé que en esto un poco los matemáticos teóricos, un poco los matemáticos formales, pues se oponen, pero creo que en algunos elementos va a ser difícil utilizar, ¿verdad? Al menos en la geometría es bien complicado realizar este tipo de procesos de Scientific Machine Learning, pero al menos en los temas de demostraciones, en los cuales se haga estudios profundos del análisis real, si nos metemos ya en el análisis real como tal, que es todo el análisis matemático en el cuerpo de los reales, el Scientific Machine Learning le va a resolver un montón de problemas. En serio que sí. Listo, ok. Entonces, vamos a mirar, y ahora sí vamos a anclar la idea de que no solamente nos vamos a dedicar a hacer un modelamiento estadístico en una sola variable, que eso ya lo conversamos el día viernes y que lo vamos a ver acá con un ejemplo, sino que ahora el interés, debido al desarrollo computacional, es trabajar en los modelos de análisis multivariante. Es decir, ya no trabajar con una variable, sino dos, tres, cuatro, lo que más pueda. Entonces, para eso vamos a ubicarnos un poquito en el contexto que esperamos resolver. Recuerden que la idea de la clase de hoy es manejar cuatro modelos. O sea, les voy a enseñar a manejar, menos visualizarle, ver sus bondades, porque eso tranquilamente se nos va todo otras 20 horas más solamente viendo los modelos, pero les voy a mostrar la clasificación de los modelos estadísticos, al menos los formales, los modelos que están basados en la parte muestral, en la parte probabilística, que son los que pesan más en el ámbito de la administración, la economía, las finanzas, el marketing, la parte química, la parte agroindustrial, ¿sí? Ahí es donde pesan más estos modelos. Entonces los vamos a mostrar, les voy a mostrar las características, las bondades y el principio fundamental que tienen estos modelos. Entonces, primero, una de las cuestiones que motivaron la construcción de estos modelos multivariantes, o sea, hacer esta generalización hacia un ámbito mucho más general, tiene que ver con que muchos de nuestros fenómenos trabajan en varias variables. ¿Sí? Muchos de nuestros fenómenos. O sea, es muy extraño ya encontrar que el comportamiento de un fenómeno en particular solamente se atribuye a una sola variable. O sea, complicado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Que hemos empezado a estudiar fenómenos administrativos, sociales, económicos, psicométricos, en los cuales, inclusive en la dinámica de los animales, la dinámica de las plantas, de la biología, en los cuales son múltiples variables las que trabajan. ¿Sí? Primero. Segundo, en que como estamos haciendo investigación, en general, casi el 70-80% de las revistas indexadas buscan de que usted realice procesos de investigación científica. Aunque no es restrictivo, aunque no es, digamos, necesario el uso de la hipótesis, porque recuerden que no toda investigación tiene hipótesis, casi en un 70-80% de estas revistas parten de esa idea. Entonces, tener la hipótesis, tener en este caso la recolección de datos, realizar sobre esa recolección de datos el procesamiento y luego realizar el contraste a través de ese análisis de datos. Entonces, eso es otra de las motivaciones por las cuales utilizamos análisis multivariante. Y la más importante actualmente, no cabe la menor duda, que es el desarrollo computacional. Si nosotros todavía siguiéramos en la edad de los 60 o de los 40,
que no teníamos acceso a la computadora, muy probablemente no estaría viéndose la luz de los análisis multivariantes. No se vería la luz. Ahora, de manera muy corta, ¿qué es el análisis multivariante? Primero, es una extensión del análisis bivariante. O sea que si yo trabajo con dos variables, esto se extiende a 3, 4, 5, las que usted desee. En la mayoría de los casos no tiene que hacer consideraciones adicionales desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Si una cosa funciona para 2, le va a funcionar para 3, para 4, aunque eso implicaría de pronto hacer un proceso inductivo, perdón, un proceso de demostración por el método inductivo, pero vamos a suponer que sea cierto, ¿cierto? Segundo, que es una rama del análisis estadístico, pero no es cualquier rama. Precisamente la rama que permite trabajar esa investigación simultánea de dos o más características. Miren, amigos, que acá ya mencioné en términos, ahora sí se vincula con lo que veíamos al inicio de la semana anterior de las características. Miren que acá ya no hablamos solo de datos, aquí hablamos de propiedades, de objetos. Porque ojo que el análisis multivariante puede ir por variables o puede ir por individuos. Tenemos doble vía para hacer esto, como ya van a ver en los métodos de clasificación, bueno, perdón, en la clasificación que tenemos de los métodos. Y algo importante, amigos, todo modelo de análisis multivariante parte, requiere o necesita de las matrices de varianzas, covarianzas y las matrices o la matriz de correlación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todas las técnicas que yo les voy a presentar dentro de un momentico, todas tienen como fundamento la matriz de covarianzas o la matriz de correlaciones. ¿De acuerdo? Ese es un principio básico. Y todo lo que se determine de esa matriz de correlaciones va a facilitar la estimación de ese modelo estadístico. Por eso es que es tan importante cuando usted hace análisis multivariante tener nociones al menos del álgebra matricial, ¿sí? Y si quiere verlo más amplio, entonces utilice todo lo que es el álgebra vectorial o los espacios vectoriales. Pero realmente con el álgebra matricial es suficiente para usted tener un entendimiento, así sea mínimo, de lo que son los modelos multivariantes. ¿Y por qué razón esto es importante? Porque va a ser muy importante nosotros entender la dinámica del determinante, de la inversa, ¿sí? De las formas o las transformaciones que yo le puedo hacer a esas matrices, porque va a necesitar un momento que dicha matriz sea transformada y sea semidefinida positiva, por ejemplo, porque si no, no voy a tener solución. Entonces, esta parte es importantísima debido a la estructura de los datos, ¿sí? Paulina, compartiste algo, pero no sé qué es, no sé si es la clave de tu tarjeta de crédito. Ah, no, no, es que pedían las diapositivas Ya. y entonces estaba compartiendo el Chévere. enlace Pero de las esta no está. diapositivas, pero se me No, pero esta no puso está otra todavía. cosa. Ya, ¿sabes qué, Paulina? Esta todavía no está. Ah, ya La está. comparto en un ratín. Sí, la comparto en un ratín. Ya, tranqui. Vale, entonces, ¿por qué? Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos de este análisis multivariante? Carlita, un ratito y ya les comparto. Un ratito que les comparto porque tuve un problema con la computadora al mediodía y recién la logré restablecer, entonces no logré pasar esta diapositiva. Esto ya lo tenía internamente en mi Dropbox y ahí se facilitó todo, pero todavía no logro compartir, por eso me disculparán. Lo que sí tengo compartido en este momento en el Drive son un código en R, dos códigos en R que yo compartí creo que desde ahorita en la mañana, pero me están faltando todavía otros 4 códigos que ya voy a compartir, por eso ténganme un poquito de paciencia. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del análisis multivariante de manera general. Son 4 objetivos que cumplimos con el análisis multivariante. Hacemos un proceso de resumir información, ¿ya? Segundo, agrupar. Tercero, clasificar. Y cuarto, relacionar. ¿Sí? Son los 4 objetivos que tiene cualquier análisis multivariante. Inclusive, me atrevo a decir, son los objetivos que tiene la ciencia de datos también cuando estamos construyendo modelos predictivos. O queremos resumir la información, o queremos agrupar, o queremos clasificar, o queremos relacionar características o relacionar individuos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el punto de partida para estos análisis? Siempre el punto de partida va a ser lo que nosotros llamamos la matriz de datos. ¿Sí? La matriz de datos. Esa es nuestra materia prima. O
Si usted no tiene matriz de datos, y aquí ojo que hay dos cosas distintas, no podemos confundir nosotros. Mire que voy a poner tres términos que se suelen confundir. Uno es la famosa data, ¿sí? O también se le suele llamar la base de datos, ¿sí? Otro elemento que se le llama la base de datos estructurada. Y un tercer elemento que se le llama la matriz de datos. ¿Sí? Amigos, esto no lo pueden confundir, porque precisamente ahí es donde empieza el mal uso de las técnicas multivariantes y de la ciencia de datos. La base de datos es la que usted obtiene de manera general de cualquier tipo de estructura que captura o medio que captura datos. Por ejemplo, si usted jala la base de datos de un servidor con SQL, eso se llama una base de datos pura. Si usted llega y levanta una encuesta en los formularios del Google Drive, ¿sí? Usted levantó una encuesta en el formulario, lo que usted obtenga de ese formulario es la base de datos, o sea, es pura, ¿ya? Cuando nosotros de esa parte pura del dato pasamos a la base de datos estructurada, significa que nosotros ya le estamos dando forma y estamos pasando ya por el esquema que les había comentado que definió Deloitte, que es el esquema del data mining. ¿Ya? Entonces está pasando por el data mining, está configurando, lo que está haciendo es restableciendo, definiendo que las variables sean las adecuadas, que tengan sentido, no más. Entonces la base de datos estructurada es que usted le da estructura a la base de datos, disculpe la redundancia, pero que está asociada a que le etiqueta, le define, establece límites de esa base está bien organizada en términos de lo que representa cada variable, de lo que representa cada caso. Pero amigos, la matriz de datos, independiente si estamos con datos de tipo quali o de tipo quanti, la matriz de datos es, como su nombre dice, es una matriz. O sea, usted no puede salirse de esto. ¿Ya? Es una matriz de números reales. ¿Sí? Entonces acá es donde tenemos un problema, porque dicen, bueno Alejandro, usted nos acaba de informar la semana anterior, nos comentó que yo tengo datos quali y que estos datos quali yo puedo etiquetar con numeritos, pero sin embargo esos numeritos no tienen propiedades numéricas. Sí, eso es correcto. Pero no porque no tengan estructura o no tengan algún tipo de propiedad numérica, no quiere decir que yo no pueda crear este objeto matemático que se llama una matriz. Yo puedo poner aquí números, aunque ellos no estén representando ningún elemento numérico. ¿Ya? ¿Por qué razón tengo que utilizar esto? Porque las técnicas estadísticas realizan ciertos cálculos matriciales en las cuales interpreta las columnas o interpreta las filas de una manera tal que no hace uso o recurso de esa propiedad numérica, pero permite que ciertas funciones matemáticas se satisfagan para nosotros poder realizar procesos de estimación. ¿Sí me hago entender? Por eso cuando usted utiliza un lenguaje de programación como R, el R le exige a usted que clasifique bien las variables. Digo, ¿qué variable es? ¿Cómo la va a tratar? Mientras que, y ojo con este detalle, mientras que si usted pone en el SPSS, que muchos han hecho SPSS, ¿ya? Usted se da cuenta que usted pone los datos del SPS como quiera, pero el SPSS de manera muy sutil le pone una columna al final de la vista de datos, perdón, de la vista de variables, que le dice, por favor, póngame la escala. Y usted tiene que poner la escala de esos datos. Y no solo eso, adelante le pone otro verificador. Le dice, puede poner por favor el tipo de dato, cadena, numérico, ¿sí me hago entender? Y si usted lo deja como cadena y va a realizar un proceso estadístico en el SPSS, recuerden que no les va a correr. Para los que han trabajado con el SPSS, pueden recordar lo que yo les estoy contando, que no les va a correr cierto modelo. O sea, porque usted tiene una variable que en teoría se encuentra en cadena, no se encuentra como carácter. Y usted puede ser que la ponga numérica, pero luego al final le está diciendo el SPS qué tipo de medición es. Imagínese que usted los colores del carro lo ponga, o sea, los colores del carro no, los colores que vimos de la bandera de Ecuador, que era 1, 2 y 3, usted ponga dentro de la base de datos del SPSS, la pone numérica, ya, la cargó numérica. Y luego por acá, usted le va a decir al SPSS que la ponga en escala, o al menos la medida sea una escala. Usted va a poder calcular la medida de los colores. O sea, el SPSS le dice, usted tiene que configurarme a mí. Si usted configura mal, eso ya no es responsabilidad mía.
Y el SPSS le saca la medida de los colores. Ahí es cuando, lastimosamente, muchos colegas salen con la afirmación de que es que si el SPSS lo calcula, es porque está bien, es porque yo definí bien la variable y es numérica. No, es al revés. ¿Sí? El SPSS le calcula en función de la basura que usted tenga. Si usted mete basura, el SPSS le va a calcular basura. ¿Sí? Me hago entender. Por eso lo más importante aquí va a ser el arreglo. Porfa, nunca se les olvide esto. Y si algún día les toca, siempre acuérdense de este colombiano, de este parce que les está diciendo, porfa, la materia prima de cualquier análisis de datos multivariante es la matriz de datos, independientemente de ella de dónde provenga. ¿Sí? Tiene que ser la matriz de datos, o sea, que todo ese espacio tiene que tener elementos de los números, de los cuerpos de los reales, unos, dos, tres, cuatro, ceros, unos, lo que sea, pero tienen que ser elementos de los reales. Que no tenga las propiedades es otra cosa, pero tendrá que ser elementos de los reales. Por favor, pongan like si estamos bien hasta aquí, porque este concepto era muy importante de la base de datos, para evitar de que ustedes se cometan errores cuando construyen modelos estadísticos. Confirmen, bacán, eso, chévere, muy bien. En econometría se suele utilizar las famosas variables dummies, ¿se acuerdan? Para los que han hecho econometría, ¿se acuerdan que cuando usted quiere coger en un modelo, ¿sí? Un modelo econométrico, vamos a un modelo sencillo de corte transversal, y usted le mete estas variables dummies, usted hace los procesos de estimación, ¿cierto? Y la gente dice, ah, no, pero es que ahí le estoy metiendo las variables dummies. Verán que esas variables dummies son variables de control, no son variables exógenas. Me hago entender porque son categóricas. Se ponen 0 y 1 con la finalidad de que los mínimos cuadrados ordinarios permitan tener esos procesos de estimación. ¿Ya? Estimación que van a ser insesgados, que van a ser eficientes, que van a ser completos, que van a ser de mínima varianza, si quieren llamarle así. Pero esos coeficientes, miren que no van a tener la misma interpretación que nosotros tenemos de los coeficientes que son cuantitativos. ¿Ya? Entonces, pilas con ese detalle, porque eso es otro problema que tenemos en pregrado, a veces con los estudiantes, cuando hacen sus tesis de pregrado, que montan modelos econométricos y se les está olvidando totalmente las propiedades que debe tener el modelo. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios, que es el que se utiliza para poder realizar análisis de datos de corte transversal, solo puede ser cuantitativo. Si agregan componentes de 0 y 1 y hasta 0, hasta menos 1, 0 y 1, hasta con 3 niveles, porque hasta ahí permite que siga funcionando el método de mínimos cuadrados. Si ahí se rompe, todo se va a romper. Cuando usted ya utilice mínimos cuadrados generalizados, ponderados, le mete, repara a través de una transformación, quiere reparar el problema de heterocedasticidad, quiere trabajar la multicolinealidad, eso ya se llama solucionar problemas dentro de la estructura del modelo, ¿sí? Ya no es en sí de las variables. ¿Listo? Vale, entonces por si acaso. Ahora sí les entrego la clasificación. Las técnicas multivariantes se dividen en dos grandes grupos. Tenemos una clasificación dada por el problema, que ustedes se están dando cuenta acá, por el problema, y tenemos por su naturaleza, ¿ya? Cuando hablamos del problema es porque tenemos técnicas basadas en dependencia, que son este tipo de modelos. Y es igual a f de x1, hasta fxn, ¿ya? O p, ¿de acuerdo? P variables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo que estoy afirmando en este momento, estoy afirmando de que estas variables que están acá son variables independientes y que son variables explicativas de Y. O sea, en otras palabras, que son exógenas y que pretenden encontrar una asociación con la variable Y que es endógena. Pero ojo con este detalle de estos modelos de dependencia. El modelo de dependencia, ambas son observables. O sea, todo esto es observable. Es decir, usted va a tener los datos tranquilamente como Y, X1, X2, por ejemplo, para los datos de Juanito, ¿sí? Para los datos de Carlitos también va a tener lo mismo. Va a tener aquí el valor de Y, va a tener la información del X1, del X2, de Carlitos, ¿cierto? Entonces, usted va a tener por cada individuo un vector de datos, ¿sí? Por cada individuo. Y a su vez, en términos de columna, porque esto sería un vector fila, pero en términos de columna usted también tendría de una misma variable todos los valores que va a tomar en este caso y todas las personas con respecto a una variable llamado, en este caso, la cantidad que gasta en perfume, ¿sí o no? Por llamarle así. En cambio, los modelos de interdependencia, y ojo con esto, son modelos en los cuales la Y no es observable.
Esta Y se le suele llamar latente, pero puede estar en función de las otras variables. Tranquilamente puede mantener el principio que le vengo mencionando. ¿Son variables exógenas? Sí. ¿Son variables independientes? Sí. Pero Y no es observable. Yo no tengo observación de la Y. Por eso es latente. En cambio, las otras sí se observan. Algunos le llaman a este proceso de técnicas de interdependencia, se les suelen llamar también modelos de reducción de dimensiones. Son los típicos modelos factoriales, los que se calculan los índices, es el modelo tradicional para trabajar ciertos problemas macroeconómicos con la finalidad de obtener vectores de variables latentes que me permita luego vincular otro modelo, ¿sí? Entonces se utiliza. Es el enfoque de las ecuaciones estructurales, para los que les encanta en la parte administrativa trabajar ecuaciones estructurales, eso es PEPA, ¿sí? Se parta precisamente de ese principio y es una mezcla entre dependencia y en este caso variables latentes. Lo que sí tengo que serles acá bien sincero es, aquí no menciono absolutamente nada de causalidad, nada, porque no la puedo determinar simplemente con el modelo. La causalidad es un concepto más profundo que está asociado luego a la relación con los errores que yo tengo aquí y los errores que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la causalidad no la menciono. Solo estoy hablando de asociación, ¿sí? Pilas con eso. Y de correlación. Por eso les comenté hace un ratico, la covarianza y la correlación es lo que domina a estas técnicas, porque yo no puedo en este momento hablar absolutamente nada de causalidad, ¿sí? Listo. Vamos con la segunda clasificación. Los modelos también se clasifican según su naturaleza en dos tipos. Los exploratorios, que por lo general estos son los que utiliza la ciencia de datos, ¿sí? Los exploratorios, que es tomar una fotografía de la realidad. No tengo necesidad de saber la parte muestral, no necesito saber absolutamente nada, simplemente me interesa es que con los datos que yo tengo, poner una fotografía de lo que estoy analizando. Y los métodos de inferencia, que es cuando yo quiero realmente generalizar hacia una población. Estos métodos de inferencia son precisamente los métodos en los cuales yo quiero trabajar el modelo estadístico. ¿Y qué significa el modelo estadístico? 4 elementos: la especificación, la estimación, la validación y el pronóstico. ¿Sí? Cuando yo hablo de utilizar métodos de inferencia, es porque voy a desplegar todo el modelamiento estadístico, que es lo que les mostré al principio de la clase, que era ese modelo de estimación de parámetros. Este es realmente lo más potente. ¿Sí? Eso es lo más potente. ¿Qué es qué es lo interesante? Que en estos modelos, de estos métodos de inferencia, vamos a tener técnicas de dependencia y también vamos a tener técnicas de interdependencia, que ya les voy a mostrar cuáles son. ¿Sí? Entonces los dos se van a mover ahí. Vamos a tener modelos que van tranquilamente a hacer de dependencia e interdependencia, pero todos vinculados a un ámbito de inferencia. ¿De acuerdo? Tranquilamente. ¿Listo? Entonces, vamos a observar aquí la clasificación de los modelos multivariantes. Entonces, voy a arrancar acá con lo que son las técnicas de dependencia. Verán que lo que vamos a hacer en la segunda hora de clase, ¿sí? Es probar el proceso de inferencia en diferentes esquemas. Para eso yo ya tengo los códigos de R. Lo único que vamos a hacer es montar los códigos, ver los resultados y ver cómo son las salidas de las diferentes estimaciones o algoritmos que se utilizan con la finalidad de poder tomar decisiones, ¿sí? No podemos entrar de manera profunda a estos modelos porque prácticamente necesitaríamos de una semana más de clase, o sea, otras 10, 20 horas de clase. Pero lo que sí podemos dejar bien definido es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a construir estos ejemplos y eso es lo que les voy a invitar. Más adelante les voy a decir cómo van a hacer esto para que los visualicen. Y lo otro, o lo más interesante que a mí me parece, es la parte interpretativa de cómo vincular todos estos elementos a sus casos particulares. Entonces, primera técnica de clasificación. Técnica de dependencia. Recuerden que la técnica de dependencia parte de qué. Voy aquí a dibujar, un segundito, voy a bajarle un poquito el tamaño a esto para que se vea chévere. Ok, miren por las técnicas de dependencia. La técnica de dependencia, ¿qué parte? Existe una Y, ojo pues con lo que les voy a contar. Puede existir una Y
o puede existir varias Y simultáneamente que buscan alguna explicación con respecto a P variables. O sea, cuando yo hablo relación de dependencia, es porque estoy buscando una asociación entre los dos conjuntos. ¿Sí? Estoy buscando una asociación entre los dos conjuntos. Y esto nos permite movernos en dos mundos. Primero, ¿cuántas relaciones hay? Hay una relación, es decir, una Y con múltiples X, o hay muchas Y con múltiples X. Cuando nosotros tenemos una Y, solo una Y, con múltiples X, eso es lo que llamamos una relación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un tipo de relación. ¿Listo? Pero cuando tenemos múltiples Y con múltiples X, esto es lo que llamamos varias relaciones. Cuando yo tengo ese caso particular de varias relaciones, estoy ante un modelo que se llama el modelo de ecuaciones estructurales. Miren que aquí no estoy pidiendo que las variables sean cuantitativas, sean cualitativas, nada. Simplemente estoy diciendo, quiero estudiar una relación, me voy hacia allá. Quiero estudiar múltiples relaciones, me voy a los modelos de ecuaciones estructurales. No me importa si son cuali o si son cuanti. ¿Estamos de acuerdo? Primer detallito, ¿sí o qué? Entonces, primer criterio, muchas relaciones, voy a ecuaciones estructurales, una relación, voy a ver ya qué pasa. Entonces, ahora sí, enfoquémonos en una relación. Cuando yo trabajo con una relación, tengo que hacerme la pregunta de cuántas variables dependientes yo tengo. ¿Ya? ¿Cuántas variables dependientes yo tengo? Si yo tengo acá una variable dependiente, solo una, que voy a volverla a escribir, es como que usted tiene Y igual a x1 más x2 hasta xp, ¿ya? Si yo tengo este modelo que quiero construir, tengo una variable dependiente, me tengo que preguntar lo siguiente. ¿Será que esta Y es métrica o es una Y que es no métrica? Si es una Y que es métrica, usted va a aplicar regresión lineal múltiple, ¿sí? Porque la Y es métrica. Alejandro, ¿tengo algún tipo de problema con que las X no sean métricas? Ya les dije, depende. Si usted tiene de que Y no es métrica, perdón, Y es métrica, pero las X1, X2, X lo que sea, son binarias, son dicotómicas o son dummies, ¿sí? Son de tipo categórico, usted puede tranquilamente hacer una transformación de esas variables de tal manera que pueda utilizarlas para predecir esta variable dependiente que es métrica, o sea, que es cuantitativa, estricta, ¿ya? ¿Qué pasa si no es estricta? ¿Qué pasa si Y no es una técnica, perdón, Y no es una variable que sea métrica? Yo ya no puedo trabajar regresión lineal múltiple, muchachos. ¿Sí? Alejandro, que es que mi variable Y es una variable que mide las escalas de Likert. No, parce, no lo puede utilizar porque esta regresión lineal múltiple utiliza en esencia los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Y usted no va a poder garantizarme la existencia de Y barra ni siquiera porque su variable es categórica. Vale, entonces no tiene sentido aplicar. No, que es que a mí me enseñaron que puedo utilizar mínimos cuadrados generalizados. Papito, sí, pero no sobre Y. Se va a utilizar mínimos cuadrados generalizados sobre las X. O sea, ahí puede ingresar, ahí puede trabajar, pero no en la Y. La Y estrictamente tiene que ser cuantitativa. ¿Sí? Vámonos ahora cuando la variable Y no es métrica. ¿Sí? ¿Cuándo es no métrica? Por ejemplo, cuando usted esté ante un modelo, típico modelo, que es el que pone 1 y 0, ¿ya? Por ejemplo. O tiene un modelo que es ordinal, cuando tiene la escala de Likert, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Eso se llaman variables dependientes que no son métricas, ¿ya? O sea, en este caso son categóricas. Por lo tanto, usted tiene dos opciones. O utiliza el análisis discriminante, que toma valor de 1 y de 0 tranquilamente, que es el método de clasificación, es el típico modelo de scoring de crédito. Si ustedes recuerdan, este es el método de scoring de crédito, o puede aplicar los modelos de elección discreta. ¿Y cuáles son los modelos de elección discreta? Son los modelos Logit, los modelos Probit y los modelos Gompit. Por si acaso el modelo Gompit es el que se llama el de valor extremo, ¿ya? O también suelen llamarse el de variables truncadas. O sea, cuando ustedes tengan estos modelos de acá, o perdón, cuando tengan una variable dependiente que es de tipo cualitativa, la Y es cualitativa, o sea, Y sigue o es una categórica.
usted puede o tiene que utilizar estos modelos que están viendo aquí, ¿sí? Vamos ahora a subir, volvamos otra vez por acá. Vamos a ver cuando tenemos más variables dependientes. ¿Qué pasa cuando yo dentro del mismo sistema tengo más variables dependientes de manera simultánea? Verán que las ecuaciones estructurales, porque yo tengo varias relaciones, o sea, tengo ecuación 1, 2, 3, 4. Pero en las variables, cuando tengo más de una variable dependiente es cuando mi modelo es este. Mi modelo aquí es de la siguiente manera. Es de esta forma. Es cuando tengo aquí a G de Y1, Y2, y esto lo quiero comparar con un X1, X2, ¿ya? Por ejemplo, este es un modelito que tiene dos variables dependientes y dos variables independientes. Entonces, aquí me tengo que preguntar, ¿será de que Y1 y Y2 son métricas? Entonces, cuando usted dice que Y1 y Y2 son métricas, o sea, Y1 y Y2 son cuantitativas, usted puede en este momento hacerse la siguiente pregunta. ¿Será que las variables independientes o las X son categóricas? En caso de que las X, X1 y X2 sea categórica, usted va a poder utilizar el famoso MANOVA, ¿ya? Entonces, esta técnica se le conoce como el ANOVA multivariante. Tienes varias y tienes X que están representando lo que nosotros definimos como tratamientos. Esto es lo que se utiliza muchísimo en diseño experimental. Ahí te dejo la cuña, Mariela, porque esto te puede servir bastante cuando quieres mezclar varias variables dependientes, ¿sí? Y es el MANOVA, con algunos tratamientos para tus parcelas. Pero, ¿qué pasa cuando es independiente? ¿Qué pasa cuando la independiente es métrica? Cuando yo tengo que la independiente es métrica, inmediatamente tengo que caer a una técnica que se llama la correlación canónica. Pero la correlación canónica es tan buena técnica que admite cualquiera de las dos situaciones. O sea, me permite trabajar con una variable dependiente que sea métrica y no métrica, pero lo único que me está pidiendo es que la independiente de ley tenga que ser métrica. ¿Ya me hago entender? La correlación canónica se utiliza muchísimo para los estudios de la superintendencia de compañías, porque buscan entender correlaciones que hay entre la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento, que pueden ser tres variables totalmente dependientes. Bueno, aquí tendríamos que hacer ciertas consideraciones porque una puede llevar a la otra, y se logran, o de alguna manera se tratan de estudiar con algunos fenómenos macroeconómicos, ¿sí? Por ejemplo, el costo de capital, que puede ser algo de rentabilidad, pero viéndole de un esquema desagregado, ¿sí? Niveles de endeudamiento, flujo de caja libre, que puede estar ligado con la liquidez, pero puede verse desagregado, ¿sí? Puede involucrarse temas de qué? Administrativos como cultura organizacional, liderazgo, habilidades directivas, clima organizacional, que puede trabajarse a través de instrumentos y que esto me da ciertos valores que yo puedo utilizar para luego medir la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento. Entonces, miren, amigos, que son técnicas muy sencillas, pero que uno primero necesita entender dónde las voy a utilizar. Y precisamente este es el esquema donde las utilizamos. ¿Sí? Estamos. Entonces, estos modelos que están acá, amigos, si ustedes observan, son todos los modelos de tipo de dependencia, o sea, que parto de buscar asociación. En esta, ¿qué me interesa? Me interesa en todas sus formas encontrar asociación significativa entre las X y la Y. No causalidad, solo asociación. ¿Vale? Amigos, pongan like si estamos claros con la primera clasificación. La primera clasificacióncita, si estamos bien, ¿sí? Confirmen, pongan un like, ¿sí? ¿Vale? Chévere, eso. Ahora, de estas, ¿cuáles Sí, son? Alejandro, por favor, profe Claro, Alejandro, ¿podría repetir esa parte de cuando son varias relaciones? Porque ahí sí. tengo tal vez una confusión ahí. Yo entendí que Cuando son podían varias existir, relaciones, claro. cuando Ya lo vuelvo a explicar. Es sí, sí, esta. solo esa sección nada más. Tranquila. Mira, mira cuando son varias relaciones, amigos. Observen que esta es la situación. Cuando son varias relaciones, es porque yo tengo lo siguiente. Tengo acá, voy a suponer esto. Tengo aquí la variable Y. Vamos a suponer que la variable Y es metodología. Y la metodología está en función de varias cosas. Puede ser que está en función de un recurso computacional, está en función de la actualización del docente,
está en función de varias P. ¿Listo? Ahora, viene por acá la satisfacción. De la satisfacción, vamos a llamarla Y2, y la satisfacción ¿en qué está? Puede estar en términos de la comodidad del aula, del trato del docente, y así sucesivamente hasta una XN. ¿De acuerdo? Podemos tener otra dimensión que es metodología, satisfacción, puede ser en este caso motivación, ¿ya? Entonces la motivación, que la vamos a llamar Y3, está en función de otras cosas, puede estar en términos de la alimentación de su casa, el traslado, el transporte, y entre otras variables más que pueden existir. Pongamos esto como una P, vamos a poner esto como una L, ¿ya? Listo. Entonces, esto que ustedes ven acá me genera un sistema de ecuaciones. Entonces, me genera Y1 en función de todas estas variables que están aquí, que son P variables. Tenemos un Y2 que está en función de unas M variables. Está Y3 que está en función de otras L variables. Entonces, esto es F1, F2 y F3. Esto es lo que nosotros llamamos un sistema de ecuaciones. Pero este sistema de ecuaciones, ¿sí? Es hablar de tres relaciones. Y esto que ustedes ven acá se llaman ecuaciones estructurales. ¿Sí? Y son métodos muy avanzados, ¿sí? Inclusive esta semana que viajo a la Universidad Estatal de Santa Elena, precisamente por un congreso de economía, voy a estar dictando un curso de esto, ¿sí? A los economistas, por el tema de que son de los modelos más sofisticados para entender la dinámica de ciertas variables que, no son, que son latentes. Aquí se utiliza mucho en variables latentes, ¿sí? Estamos. Entonces miren que es bien bonito porque aquí es donde se encuentra toda la administración. Para las personas que aquí estudian administración o hicieron doctorado en administración, les pregunto, ¿utilizaron ecuaciones estructurales? Probablemente su director de tesis estaba fascinado en hacer ecuaciones estructurales, pero no teníamos datos. ¿Sí? Apenas hace unos 3, 4 años para acá, el INE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Superintendencia de Compañías, viene ya generando registros en los cuales yo puedo hacer uso de ecuaciones estructurales. ¿Sí? Los psicólogos generan instrumentos para esto. Entonces miren que ahí se vuelven interesantes. No sé, ahí Paulina, ¿esto era lo que querías o quieres ampliar un poquito más esto? Ahí está bien, gracias, profe. Está perfecto. Ah, era Carlita, perdón. Gracias, Carlita. Listo. Entonces me regreso por acá. Vale. Entonces ahora miremos las técnicas que están asociadas a la interdependencia. Entonces, pero antes, voy a poner con morado cuáles de estas técnicas son exploratorias y cuáles son inferenciales. Entonces, voy a ponerlas con una I y con una E. Técnicas inferenciales, o sea, potentes, potentes, potentes. Esta, ecuaciones estructurales, tiene unos estimadores brutales. O sea, literal, esas distribuciones asintóticas de ahí son para uno mandar una revista en Q1. Regresión lineal múltiple, ustedes ya saben que esto es de inferencia. Análisis discriminante, depende del tipo de estimador que utilice. Entonces, a veces puede ser de inferencia o puede ser exploratorio. Modelos de elección discreta, todos son inferenciales. Precisamente son los que utilizan la microeconometría. La microeconometría se encarga durísimo de sacarle la madre a esos modelos que están ahí. El MANOVA, de inferencia. La correlación canónica, exploratoria. Listo, entonces estos modelitos que acabo de mostrar, noten que por lo general las técnicas de dependencia tienen mayor prevalencia en lo que está asociado a procesos de inferencia, ¿sí? La mayoría de ellos. Y eso que aquí me faltan unas técnicas, pero porque hay un montón de modelos, pero por ahora estos son los de abajo. Vamos con la siguiente. En función del problema, ¿ya? En función del problema. Continuamos. Técnicas de interdependencia. Las técnicas de interdependencia, yo estoy partiendo de que la variable Y, ¿sí? Que la variable Y es latente. Es decir, yo no la puedo observar. Sé que existe, pero no la puedo obtener preguntando o midiéndole. No puedo. Por ejemplo, el rendimiento académico de ustedes. No puedo saber qué es. El coeficiente intelectual, complicado también. Necesito de otras variables para poderlo hallar. Pero lo que sí estamos claros es que para poder hallar esto, yo necesito de obtener una función especial
de las P variables, que se le llama, a esto le voy a poner un nombre que usted lo van a escuchar mucho, a esto se le conoce como la combinación lineal. ¿Sí? Es decir, que estas técnicas que les voy a mostrar acá son técnicas que utilizan todo lo que es el músculo y el recurso tomado del espacio vectorial. O sea, en otras palabras, lo que hace es jugar con los espacios vectoriales. Es decir, que estas variables las ubica en el espacio vectorial y luego hace procesos de reducción buscando combinaciones lineales con la finalidad de encontrar este vector que se encuentra acá. Porque este vector existe, pero yo no sé en el espacio dónde está. Entonces se encuentra el vector óptimo asociado a ¿qué? Asociado a la maximización de la correlación. O sea, la maximización de correlación es la que me permite encontrar ese Y gorrito, ese Y asterisco que ustedes tienen ahí. Pero hay unas técnicas, porque aquí podemos venir en dos vías. Podemos utilizar las técnicas para encontrar individuos, o sea, jugar con los individuos, o podemos jugar con las variables. Entonces, esta que tiene que ver con la relación entre objetos que se encuentra ahí, ¿ya? Utiliza una técnica que se le llama el escalamiento multidimensional, ¿sí? Entonces, este escalamiento que hace es un proceso de transformación con la finalidad de poder materializar algo que es categórico, lo materializa de manera numérica, ¿sí? Entonces hace una transformación de lo quali a lo quanti, pero transformando ¿a quién? A los objetos. Mientras que si yo quiero analizar o relacionar los casos, y los casos son los individuos, y los quiero a ellos medir, obtener un indicador de ellos, yo tengo otro caso extremo. Y ese caso extremo se le llama el análisis de conglomerados. Este análisis de conglomerados es el famoso análisis clúster, ¿sí? Lo interesante de esta técnica clúster es que yo lo puedo hacer en dos vías. Puedo clasificar a los individuos o puedo clasificar, en este caso, las variables. O sea, que puedo hacer reducción de dimensiones e encontrar homogeneidad entre variables y homogeneidad entre individuos, ¿sí? Este caso del análisis de conglomerados es uno de los que le tengo acá para hacerlo en R, para que lo vean. Ahora tenemos el último cuestión que es relación entre variables. Ahora, suponga que quiero jugar con las variables para obtener una nueva variable que se llama Y gorrito. Tengo dos opciones. Si yo quiero trabajar y todas mis variables son métricas, ojo, no escalas de Likert, son métricas, puedo utilizar el análisis de componentes principales que se le suele llamar el ACP, ¿sí? El ACP. O puedo trabajar lo que se llama el análisis factorial. Recuerden que el análisis factorial tenemos dos tipos. El análisis factorial exploratorio y tenemos el análisis factorial confirmatorio. El exploratorio simplemente se ancla en los datos, observa los patrones y trata de inferir, mientras que el confirmatorio se clava en una teoría, especificamos la teoría y luego los datos me permiten verificar si esa teoría se cumple o no se cumple. Son los dos tipos de análisis factorial. Y cuando las variables no son métricas, es decir, cuando estamos ante escalas de Likert y yo quiero hacer el proceso de reducción de dimensiones, tenemos el análisis de correspondencia, que ustedes lo conocen mucho porque eso trabaja sobre tablas de contingencia, y tenemos por acá otro que no está aquí, ¿sí? Que se le conoce como el CADCA, ¿sí? El CADCA. Se llaman componentes principales no lineales. Ese CADCA es el que se utiliza para encontrar índices cuando yo estoy trabajando en una escala de Likert. Por ejemplo, las pruebas psicométricas utilizan ese modelo llamado el CADCA. También se le suele llamar, este modelo tiene varios alias, también se le suele llamar los componentes principales categóricos. También se le suele llamar así, ¿sí? Componentes principales categóricos. Y en R también tiene otros nombres, porque estos dos nombres, al menos este nombre que está acá, está patentado por IBM y el SPSS, ¿sí? O sea, el IBM, que es el dueño del SPSS, lo tiene patentado. Por eso no se puede utilizar como CADCA, porque lo tiene ya, ellos lo tienen ya registrado
y cuando ustedes lo corren en el SPSS, inclusive les aparece ahí los créditos, que es la Universidad de Leiden de Holanda, la que tiene los registros de este método. Sin embargo, como todo se piratea en esta vida, pues las personas que trabajan en R y son unos duros en eso, pues han sustituido algunos algoritmos para que no sea cuestionable o no sea objeto de demandas y les han llamado en este caso componentes principales categóricos o también no lineales. O sea que así lo pueden encontrar para los que les interese trabajar este tipo de modelo estadístico. ¿Vale? Amigos, interesante esto, ¿cierto? Pongan un like. Ahora no se imaginarán cuáles de ahí son inferenciales y exploratorios. Pongan un like si estamos bien. ¿Alguien que pronto quiera hacer alguna preguntita hasta ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, inferenciales y exploratorios. Vamos a ponerlos acá con moradito, con azulito entonces, porque ya le puse moradito, ¿no? Al rojito. Escalamiento multidimensional, exploratorio. Componentes principales, exploratorio. Análisis factorial, inferencial. ¿Sí? Inferencial, el análisis factorial. Análisis de correspondencia. Dependiendo de la forma en que usted le perfile, el análisis de correspondencia trabaja con la prueba chi cuadrado. Por lo tanto, es inferencial. Permite construcción de índices. El CADCA es exploratorio, dependiendo de la estimación que usted realice, y puede ser inferencial. O sea, el CADCA es el que tiene un componente mixto que lo hace muy potente, ¿sí? Y el análisis de conglomerados, que es el análisis clúster, es, en este caso, exploratorio. Algo que les voy a dejar de tareita para que usted investigue es la siguiente pregunta que se las voy a poner acá en las notas de clase. Y si de pronto ya tiene la respuesta para que lo mencione. Diferencia entre modelos supervisados y no supervisados. ¿Sí? Recuerden acá para que sepan cómo ubicarle. La cuestión acá importante es, ¿será que la estadística matemática y la ciencia de datos se vinculan? ¿Será de que se vinculan con este tipo de clasificación? Modelos supervisados y no supervisados. No sé si alguien acá de los que están en el curso tiene bien clara la distinción y el vínculo que hay entre la estadística matemática y de la ciencia de datos en esta clasificación de modelos entre los supervisados y no supervisados. Interesante. Esta es la clasificación de la ciencia de datos, por si acaso. Modelos supervisados y no supervisados. ¿Ya? Entonces, ahí se las dejo para que le investigue. Por acá tal ya puso algo. Dice, supervisados cuando se espera estudiar la relación entre la dependiente y las independientes. Sí, seguro. Pero diles que no se vale preguntar al ChatGPT, no, mentiras. Listo, no, ahí les dejo la curiosidad, ¿ya? Porque es un términos que ustedes escuchan mucho para los que hacen ciencia de datos. Es un concepto muy común, ¿sí? Es un concepto en el cual dices, es que voy a construir un modelo supervisado. Y otra gente dice, no, es que voy a construir modelos no supervisados. Entonces la cuestión es tener clara la película, porque aunque sean modelos supervisados y no supervisados, usted todavía está trabajando con modelos multivariantes. Solo que se le llaman de esa manera es por el tipo de tratamiento que se tiene que hacer dependiendo de cómo provienen los datos. Entonces, esa partecita está para que le investiguen. A tal, está a medias, loco, la definición. Está a medias. Hay que ser más profundo en la definición porque hay que involucrar el concepto estadístico y probabilístico. ¿Listo? Vale, entonces regresemos aquí. Y vamos entonces a mirar finalmente, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de datos? ¿Vale? O sea, por lo general, como les comentaba, lo que ustedes observan, ya les voy a compartir la diapositiva, aquí no me voy a entrar mucho porque ya quiero entrar al R para mostrarles. Quiero que vean un poco la estructura matemática con la cual se tiene que ingresar estas matrices, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí son las relaciones y las formas en que se establecen las diferentes bases de datos para que luego se procesen en términos de ciencia de datos o modelamiento estadístico, ¿sí? Todas esas formas que ustedes ven ahí son las formas de relación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se parte de este principio.
Ahora, que usted defina la técnica depende de varias cosas, depende de la función que vaya a utilizar, ¿sí? Porque no necesariamente puede haber una función. Sí, recuerden que estas relaciones usted simplemente las puede establecer de una manera natural también. ¿Vale? Entonces, estas relaciones uno podría acá tranquilamente poner esta F, ¿sí? Poner aquí una F1, aquí poner una G1 y tranquilamente usted va a poder encontrar algún tipo de relación entre variables, considerando de que ambas pueden ser representadas por funciones, ¿de acuerdo? En teoría sí, pero eso puede ser algo no tan estricto si estamos ante otro tipo de técnica, ¿ya? Entonces, esto es importante. Y una cuestión importante es que nunca se les vaya a olvidar cómo nosotros dar una elección, digamos, la selección correcta de una técnica multivariante, ¿sí? O sea, cómo debo de elegirla y cómo debo de aplicarla. Entonces, hay una serie de pasos, ¿sí? El primer paso es que usted defina el problema, los objetivos y el fundamento teórico. A esto, por lo general, le llamamos la perspectiva teórica. Recuerden que un modelo estadístico siempre tiene que tener un fundamento teórico, es decir, usted por qué lo va a utilizar. O sea, ¿cuál es el problema que va a resolver y si eso no tiene algún tipo de relación teórica entre variables? Porque cuando usted ya define previamente las variables, usted en este caso está siendo muy prudente en elegir cuáles deberían ser la forma de capturarlas y cuál debería ser su inventario de variables para construir el modelo. Por ejemplo, si yo en este momento quiero construir un pequeño modelo de oferta y demanda, pues yo simplemente no estoy cogiendo los datos porque sí. Se conoce muy bien que esas leyes ya están preestablecidas y por tanto la curva de oferta y demanda se establece entre una relación de la variable cantidad, la variable precio e inclusive una variable más que se llama la demanda agregada, ¿sí? O perdón, el ingreso agregado. Vale, entonces tranquilamente usted la podría trabajar y desde ahí ya va a capturar usted la información. ¿Sí? Que posiblemente el precio y la cantidad estén relacionadas de manera directa y que sean exógenas, chévere. Pero, por ejemplo, la demanda agregada o el ingreso podría no ser tanto, podría ser algo más estructural. Entonces, miren, amigos, que ese fundamento es importante, ¿ya? En segundo lugar, tenemos lo que es el desarrollo del plan de análisis. Instrumentos, tamaño de muestra, la metodología de levantamiento, cómo va a hacer usted el diseño muestral, cuánta es la fuente de variabilidad, que muchos de esos elementos nosotros ya lo hemos conversado. Son homogéneas, heterogéneas, implícitas, explícitas. Entonces, todo eso hace parte del segundo paso que usted debería llevar a cabo. Tercer paso, nunca se les olvide los supuestos del modelo. Si usted va a correr un modelo de regresión, que es el más simple, y va a utilizar el modelo de regresión simple, recuerden siempre que, miren lo que hay detrás para que le vean, observen. Miren que voy a utilizar la notación que les mostré hace un ratito. Observen, y es igual a ¿qué? Va a ser igual a una función. Una función que va a intervenir ¿quién? Voy a sacar un beta 0, voy a sacar un beta 1 condicionado a un dato que se llama X. Mire cómo lo estoy formulando, ¿ya? Pero ¿esto a qué nos lleva? Esto a qué nos lleva que Y puede tener muchas formas. Ahí se me perdió. Aquí. Y puede tener muchas formas. ¿Sí? Por ejemplo, una forma de Y es que sea lineal. O puede ser no lineal. ¿Ya? Por lo tanto, esta Y, yo aquí le puedo, como es el modelo de regresión lineal, le voy a establecer una forma funcional específica. ¿Cuál es la fórmula funcional? Beta 0 más beta 1x, ¿cierto? Pero si yo le pongo así, estoy mal, porque tengo que involucrar el término del error. Y ojo que el error no necesariamente es aditivo, también puede ser multiplicativo, ¿ya? Sino que esto me permite garantizar el proceso de estimación y que esos estimadores cumplan con las propiedades que requieren. Y luego de esto, ¿qué hago? Luego de esto, realizo el proceso de estimación, ¿cierto? Entonces, el proceso de estimación implica que utilizo mínimos cuadrados, máxima verosimilitud, momentos, bootstrapping, simulación, porque ya hay varios métodos de estimación. Pero aquí hay un tema importante. ¿Cuál es el supuesto del modelo? Y el supuesto del modelo es el siguiente, que este E tiene unas propiedades. ¿Cuál es la propiedad que tiene este E? Este E tiene unas propiedades de que sigue un comportamiento ideal que puede ser normal, ¿sí? Aunque no necesariamente es normal, puede ser simplemente un ruido blanco en el caso de los modelos de series de tiempo, y tiene un comportamiento acá específico que la media es 0 y la varianza es constante. Si se dan cuenta, esto es lo que nosotros llamamos el supuesto. Y este supuesto involucra más cosas, ¿ya? Por ejemplo, otros supuestos que hay aquí, puede ser los supuestos de exogeneidad, ¿sí? Puede ser otros supuestos de variable omitida. Miren todo lo que hay, amigos. Entonces, ese es nuestro tercer paso.
identificar muy bien los supuestos que tiene el modelo que yo voy a utilizar, ¿sí? Esto nunca puede ser descartado, ¿sí? Y ustedes lo van a notar porque en muchos artículos, que es cuando uno le cuestiona a las revistas, uno llega y ve el artículo y ve la construcción del modelo y se dan cuenta que al final nunca validan el supuesto, nunca dicen si realmente hay independencia, hay en este caso problemas de multicolinialidad, hay linealidad, ¿sí? Realmente no tenemos problemas de heteroceasticidad. No sé si me hago entender lo que son los supuestos. O sea, cuando nosotros construimos un modelo, siempre, amigos, al final hay que validar los supuestos del modelo. Si yo en una publicación respetable no valido los supuestos del modelo, inclusive no debería realmente estar eso publicado, porque si usted omite los supuestos, yo no puedo saber con ciencia cierta si su modelo realmente es bueno o es malo. ¿De acuerdo? Entonces los supuestos son muy importantes. Cuarto, tenemos que realizar procesos de estimación del modelo, contrastes globales y contrastes individuales. Los contrastes individuales tienen que ver con los parámetros. Los contrastes globales tienen que ver con la estructura del modelo. El proceso de estimación tiene que ver con que lo que yo realice realmente pueda cumplir las propiedades asintóticas de ese estimador. De que si yo aumento el tamaño de muestra, esos estimadores tiendan a una convergencia en una ley de probabilidad. Porque si yo tengo unas propiedades para una muestra pequeña y otras propiedades para una muestra grande, yo estoy en problemas. ¿Sí? Yo estoy en problemas. Entonces noten que los procesos de estimación, contraste individual y global son supremamente importantes. Quinto, la interpretación de los resultados. De nada me sirve tener un modelo muy bonito, muy maravilloso, si yo no logro aterrizar los resultados de este modelo en el campo práctico y teórico que yo estoy mencionando. Si yo estoy utilizando un modelo con estos datos para entender, por ejemplo, la dinámica de la inflación y el desempleo aquí en el Ecuador, yo necesito tener en cuenta que los resultados de ese modelo deberían responderme a esa problemática. ¿Será de que si yo aumento o se aumenta en un porcentaje la inflación, de qué manera va a subir o va a bajar el desempleo? Para los que conocen la información teórica de la curva de Phillips, ustedes saben que es una relación inversa. ¿Sí? Si aumenta la inflación, reducimos desempleo. Obviamente, le castigamos a la inflación y toca utilizar algún instrumento de política monetaria. Entonces, miren cómo eso empieza a moverse por todas partes. Es una locura. Entonces, yo necesito interpretar para saber dónde y cómo debería entonces tomar una política en función de un modelo tan sencillo como es el modelo de la curva de Phillips. ¿Sí? Y por último, tenemos la validación del modelo. Y ese proceso de validación que está asociado a este esquema que está acá, es porque el proceso es iterativo. Es decir, si yo valido el modelo y me salió Pepa, cuando lleguen nuevos datos voy a tener que volverlo a calibrar y volver a realizar los procesos de estimación de parámetros. ¿De acuerdo? Recuerden que en la interpretación también ya se encuentra el problema de pronóstico, hacer los pronósticos o la estimación o en la predicción que ustedes necesiten. Ahí es donde encajan lo que nosotros llamamos el Machine Learning. El Machine Learning ya me permite a mí hacer procesos iterativos en los cuales con una sola sintaxis yo ya puedo correr una infinidad de modelos y puedo determinar cuál de esos modelos es el PEPA, cuál es el mejor, bajo todos esos posibles eventos y posibles soluciones que podría tener. ¿Listo? Amigos, ¿estamos bien hasta ahí? Confirmen, porfa, si estamos bien con estos elementos. Si alguien quiere preguntar algo, si estamos bien, ¿vale? Chévere, ¿sí? Ok. Recuerden que esta diapositiva, dentro de un momentico, yo ya les voy a compartir en el Drive para que la tengan. Esta diapositiva tiene otras más paginitas ahí, pero creo que ahí ya ustedes podrían leer y simplemente llenarse un poquito de información adicional, ¿de acuerdo? Vale, ok. Entonces, voy a pasar en este momento a la computadora para mostrar cómo nosotros ahora realizamos los procesos de construcción de modelos estadísticos y lo hacemos a través del R. No les voy a pedir que ustedes hagan lo mismo, por eso les voy a entregar la sintaxis, primero porque ya no nos da el tiempo, ¿sí? Y segundo, porque realmente para algunos puede ser muy complicado realizar estos procesos de programación. No obstante, como yo ya les voy a compartir la sintaxis en el Drive, sí, que les voy a dejar en el Drive, usted luego va a poder ver el video y va a poder realizar el procedimiento que yo hice. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mostrar 4 modelitos. Hay 2 sintaxis que yo les dejé en este momento en el Drive.
Esas dos sintaxis son de la parte de estimación de parámetros y contraste de hipótesis de manera univariante, o sea, es lo que hacemos tradicionalmente en estadística, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es correr tres modelitos, bueno, tres modelitos, perdón, que voy a correr en el R, que va a ser el modelo de regresión lineal múltiple, para que veamos cómo es una salida en el R y qué es lo que nos interesa de ahí, cómo es el proceso que yo debo de hacer de construcción. Vamos a ver luego un modelo de discriminante, que es el modelo de clasificación, para el cual vamos a ver la matriz más importante que nos genera, que se llama la matriz de confusión, y luego vamos a ver un análisis clúster, que es el de conglomerados, en el cual vamos a observar cómo es el proceso de agrupación de los objetos. O sea que vamos a tener tres situaciones de modelamiento. La de dependencia inferencial, ¿sí? La de clasificación de objetos, que lo hace en este momento el discriminante, y luego el de agrupación, que lo hace el análisis clúster. Listo, entonces voy a compartir pantalla en este momentico para que vean el procedimiento, ¿vale? ¿Me confirman si ven en este momento mi pantalla? ¿Sí? Mi pantallita, si la logran ver, confirmen si ven mi pantallita de R, ¿sí? Pongan like, por favor, si están viendo. Yo voy a borrar todo esto, porque necesito que esté todo limpio. Obviamente le tuve que correr primero, porque si no me varaba aquí de pronto algún código mal puesto. ¿Sí? Yo ya lo corrí, o sea que va a funcionar ya. ¿Sí? Ya tuve que correr primero todo esto, porque no iba a llegar a clase aquí inventándome el código. No, no, ya está bien corridito, sé que funciona. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es que me sigan un poco la forma en que voy a explicar la construcción del modelo en R, para que observen cómo se construyen modelos fácilmente y con ciertos, digamos, ciertas flexibilidad a la hora de hacer gráficos, de cambiar una variable, de jugar con los supuestos en general. Ok, entonces, noten amigos que nosotros tenemos, o al menos ustedes ya instalaron el R y tienen esta imagen, ¿sí? Esta es la imagen que yo les dejé la última vez, la semana anterior, ahí nos quedamos. Entonces, lo primero que tenemos que comprender acá en el lenguaje de programación R es que siempre debe existir una primera etapa. La primera etapa es instalar los paquetes. Entonces, voy a poner acá el siguiente código. A ver, voy a hacer un poquito más grande esto por si no lo logran ver. Pongámosle acá de tamaño 18. Va a ser un poquito más grande. Ahí sí. Entonces, voy a poner acá unos códigos que me permiten crear secciones para llevar un orden de las cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es instalar paquetes, ¿ya? Recuerden que uno de los temas cruciales acá en el R, amigos, es que la instalación de paquetes es extremadamente complicada. Perdón, extremadamente complicada no. Es fácil, pero necesitamos montar paquetes porque el R no lo tiene todo. O sea, no lo tiene todo, solamente es una calculadora. Entonces necesitamos agregarle ciertos elementos a esa calculadora. Entonces, los paquetes que normalmente se van a instalar, yo los debería de poner siempre en un primer script. Todos los paqueticos que instale. Lo bueno es que en este script usted no necesita sino instalar una vez. Ya lo único que tiene que hacer posteriormente es simplemente, así de algo muy natural, simplemente llevar un proceso de cargar las librerías, es decir, cargar los paquetes, no volverlos a instalar. Listo, por ahora no voy a poner aquí paquetes porque en la sintaxis que tengo en los otros tres scripts están los paquetes y luego los voy a ir pasando para que ustedes los vayan observando, porque si los pongo aquí todos, luego no van a entender para qué se utilizan. Entonces, voy a arrancar con el primer modelo, ¿ya? Este modelito que está acá es un modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? Entonces, primero, observen que voy a llevar a cabo la carga de los datos. En el R se suele utilizar estos prefijos que se llaman funciones. Entonces se pone el nombre de la función y entre paréntesis lo que yo quiero utilizar en esa función. En este momento, ¿yo qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo de que me saque una base de datos que ya está por default en el R, que se llama mtcars, y le estoy pidiendo que por favor me la cargue como conjunto de datos. Entonces, cuando yo corro esta línea, observen que en la parte inferior, en el cuadrante 3, ya aparece acá el conjunto de datos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mis datos. ¿Sí? Si yo los quiero observar, puedo tranquilamente darle doble clic acá, un solo clic, perdón, acá, y observen que se me va a habilitar y voy a tener aquí la base de datos. Como ustedes pueden ver, la base de datos que yo tengo acá es una base de datos de autos.
Mazda, Mazda RX-4, Datsun, Hornet, bueno, hay alrededor de, creo que son unos 32 autos, los cuales se están midiendo en unas variables que son variables cuantitativas y otras que son en la parte final, que son de tipo cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo mi base. Me regreso acá. Lo primero que tengo que hacer es poder especificar el modelo. Entonces, ¿qué significa la especificación del modelo? Significa que voy a poner la ecuación que relaciona las variables que quiero estudiar. Entonces, especificación consiste en escribir la ecuación. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? Mi ecuación es que yo quiero estudiar el consumo de gasolina, que se llama las millas por galón, ¿sí? Quiero estudiarlo, esto lo voy a poner acá entre comillitas para que sea un comentario, ¿sí? Así. Entonces va a ser las millas por galón en función de quién. Entonces, ¿en función de qué variables? En función de HP, de CYL y de WT. Estas son mis variables, que por cierto, si estoy trabajando con un modelo de regresión lineal múltiple, observen que todas estas variables tendrán que ser cuantitativas, ¿de acuerdo? Entonces, las voy a poner acá. Tengo a HP, a CIL, y a WT, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi modelo con el cual voy a trabajar, pero este modelo es un modelo netamente relacional en este momento. Es decir, estoy diciendo que estas variables HP, CL y WT están relacionadas o están asociadas con las millas por galón. Sin embargo, no he establecido el tipo de relación. Y eso es lo segundo que tengo que poner. Esa F puede tomar muchas formas. Lineal, cuadrática, no lineal, logarítmica, recíproca, lo que ustedes quieran. Trigonométrica, si es que quieren entrar con una trigonométrica, lo pueden hacer. ¿Cuál es el detalle, amigos? Que la regresión lineal es súper exigente para nosotros poder hacer uso del método de mínimos cuadrados. Por lo tanto, el método de mínimos cuadrados solo aplica cuando la relación funcional es de tipo lineal. Alejandro, que es que yo puedo hacer la cuadrática, claro. Haga la cuadrática, pero igual le va a tocar transformar esa cuadrática a lineal. Alejandro, que la quiero hacer recíproca. Listo, hágale. ¿Qué quiero hacer la logarítmica? Entonces póngale. ¿Sí? Si puedes hacer una transformación, téngalo por seguro que si la transforma en lineal, la podrá trabajar. Entonces, la función que voy a utilizar, en este caso, es una función de tipo lineal, donde yo voy a tener un beta 0. Ojo con lo que voy a poner. Voy a poner en mayúscula beta 0 más beta 1 de HP, ¿sí? Más beta 2 de CYL, ¿sí? Más beta 3. Mire que estoy poniendo en mayúscula los betas, que son los parámetros del modelo. Beta 3, WT. ¿Qué me falta aquí? Tengo que ponerle en este caso el error. ¿Sí? O sea, tengo que poner el error. ¿Ya? Estoy diciendo que la asociación entre entre millas por galón y esas demás variables puede ser que existan otras variables omitidas que influyan sobre el modelo, o pueden ser que puedo tener algún tipo de perturbación que también influya sobre el modelo. O sea, la relación no es precisa. Entonces, aquí ya tengo lo que se llama el modelo. Esto es lo que se llama el modelo de regresión lineal múltiple. A este es lo que se le llama el modelo. ¿Sí? Lo que ustedes están observando ahí. Listo. Entonces, esto es lo que se llama la especificación. Ahí es donde ya viene el proceso de estimar el modelo. ¿Qué es estimar el modelo? Encontrar los estimadores de beta 0, beta 1, beta 3, beta 2 y beta 3 que cumplan con unas propiedades, que sean insesgados, eficientes, completos, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo realizo el proceso? Realizo el proceso a través de esta función que ustedes ven aquí. Esta función LM se llama la función de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces lo que va a construir es que va a utilizar la variable y, que es mpy, utiliza esta lengua, bueno, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama este gusanito. Lo que está diciendo es de que esto está en función de ¿qué? De HP, de CYL y de WT. Si por alguna razón usted quiere eliminar la constante, usted al final de esta línea le puede poner tranquilamente el -1, ¿ya? Con eso va a eliminar el beta 0, ¿vale? Por si acaso. Yo por ahora no lo quiero eliminar. Lo voy a dejar así nomás, ¿ya? Entonces voy a correr el modelo. Si yo corro el modelo utilizando la base de datos CARTS, observe lo que voy a obtener.
Entonces se queda acá, aquí está el objeto, aquí ya se construyó el modelo y ahora voy a utilizar la línea 13 para llamar el resultado de ese modelo. Y observen, amigos, que acá tengo el resultado en la consola que ustedes están viendo del R. Miren, amigos, qué fácil es correr un modelo de regresión lineal. O sea, es muy fácil. Creo que nos hubiéramos demorado más en el SPSS si cargábamos los datos, que si este dato tal cosa, que si este tal otra, que corra, que si corro con esto, ¿ya? A veces es más sencillo trabajar con lenguajes de programación cuando queremos algo simple, ¿de acuerdo? Entonces, noten que para los que ya han tomado o conocen un poco los modelos de regresión, van a toparse con que hay elementos muy importantes para yo poder definir si este modelo está bueno o no. Recuerden que nosotros teníamos 4 pasos: la estimación, ¿sí? Especificación, estimación, validación y el pronóstico, ¿cierto? Entonces, en este momento, ¿qué estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo es definir la especificación, que ya la puse acá arriba. Segundo, acabo de realizar el proceso de estimación del modelo, ¿sí? Paulina, todas esas son variables. Las millas por galón es una variable que está en la base de datos, la CYL es otra variable, la WT son otra variable y el HP es otra variable. Son 4 variables que son observaciones que están en la base de datos, ¿sí? Solo que no recuerdo los nombres, solo la MPG es la que es millas por galón, la otra no recuerdo cuáles son, pero son cuantitativas. ¿Listo? Vale. Entonces, noten que yo acá ya tengo la estimación de cada uno de esos parámetros. Estos elementos que están acá se llaman los beta 1 minúscula, los beta i minúscula o los betas estimados. Estos numeritos son los que yo puedo entrar a interpretar. Pero ¿cómo voy a interpretar? Voy a interpretar posteriormente a que yo haga los procesos de validación global e individuales de este modelo, ¿sí? Entonces, quiero que observen por acá que aparece algo que dice t-value. Esto que se encuentra acá se conocen como los valores de estos estimadores dentro de la distribución asintótica, que es la t-de-student. Si se dan cuenta, aquí se trabaja con la t-de-student y la t-de-student es la que rige el comportamiento de este estimador puntual que está acá, de este que está acá y de este que está acá. O sea que es la ley de probabilidad de beta 0, de beta 1, de beta 2 y de beta 3. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de esto? Cuando yo ya quiero entrar a la parte de validación global, me tengo que fijar en esta significancia que está en la parte inferior, no sé si logran ver, donde aparece la prueba F. La prueba F es una de las pruebas que se realizan en regresión lineal para medir qué tan significativo globalmente es el modelo. ¿Cuál es la idea? Que esto viene detrás de una prueba de hipótesis. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el día viernes que nosotros en inferencia estadística manejamos 2 elementos? ¿Manejamos qué? Manejamos el contraste de hipótesis y manejamos los intervalos de confianza. Si ustedes observan en la construcción de los modelos, nos pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener intervalos de confianza y vamos a tener lo que es los contrastes de hipótesis, ¿sí? Que me va a permitir a mí identificar si dicho coeficiente es significativo dentro de la ecuación o definitivamente no es significativo. Hay un tema de suma importancia que está relacionado con que si yo debo eliminar o no debo eliminar un coeficiente que no es significativo. Aquí, amigos, es muy importante cómo se trabaja la literatura actual. Anteriormente, y eso nos pasó a todos, cuando construíamos un modelo estadístico, al menos de este modelo que está acá, ocurría que se nos decía que elimináramos la variable. ¿De acuerdo? O sea, que elimináramos la variable. Pero esto, amigos, no se puede hacer si usted se encuentra ante un marco teórico. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si usted ya en la literatura encontró que las millas por galón dependen de una variable llamada potencia, de otra llamada CIL, que no sé qué es, y otra que se llama WT, ya la teoría le dice que depende de esto, usted no va a poder eliminar esas variables de ahí. Va a tener que interpretar con ellas, tendrá que interpretar inicialmente con ellas, con la finalidad de que usted pueda de manera global dar una conclusión, una interpretación del modelo y luego contrastar con la teoría. Ya, si es para fines de predicción o pronóstico, ahí sí usted va a poder eliminarla y luego realiza el pronóstico que requiera. Pero en términos de interpretación, por favor, no eliminen nada. O sea, no es que usted llega acá y como aquí la potencia, ustedes observan acá, la potencia no es significativa,
¿sí? Porque no es un valor menor al 0,5, entonces usted puede llegar y lo va a eliminar y luego le va a volver a correr hasta que le quede lo bonito. No, 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 no pueden hacer eso porque una cosa muy distinta es que usted argumente que no es significativa y otra cosa es que usted argumente que no está. No sé si me hago entender, o sea, cuando quieran trabajar con un contraste de una teoría, por favor no eliminen los coeficientes no significativos. Déjelos, interprételos y luego cuando busque hacer la predicción, ahí sí, por favor, elimínelos, si es que busca predecir. Porque muchas veces nuestra finalidad no es predecir, ¿sí? A veces nuestra finalidad es simplemente entender la asociación, ¿ya? Entender es nuestra finalidad, no predecir, ¿de acuerdo? Vale, entonces cuando ya hemos estudiado todo este esquema, viene la parte de estudiar el proceso de validación. Entonces viene la validación global, que ya les mostré que es con la prueba F, ustedes ven acá, y tenemos las otras pruebas que están el R cuadrado, por ejemplo, que funciona muy bien para los modelos de regresión lineal, pero muy malo para los modelos que no son lineales, por ejemplo el Logi, Probit, el Gompit, el de probabilidad, no, porque son no lineales, por lo tanto el coeficiente de regresión, perdón, el coeficiente de determinación no funca, realmente no es apropiado de interpretarlo, ¿ya? Pero aquí sí, por lo tanto aquí tiene que ser un valor importante, entonces ahí hacemos la validación global, la validación total del modelo, y luego realizamos la validación de los coeficientes individualmente, y por último, lo que yo les comentaba, hacemos el proceso de validación de los residuos. Para eso, ustedes van a tener esta sintaxis, como les digo, que se las voy a compartir. Tenemos los diferentes procesos de validación. La linealidad, el Durbin-Watson, tenemos la prueba de Bruce-Pagan, la de normalidad, la de multicolinealidad, ¿sí? Y por último, la de los puntos influyentes. ¿De acuerdo? Voy a correr cada una de estas pruebas estadísticas para que ustedes observen cómo son los resultados. No voy a entrar a interpretar porque ya nos vamos a demorar un montón, pero como les digo, esto ya se los voy a compartir, ustedes ya lo pueden revisar, pero al menos para que vean la dinámica. Entonces voy a arrancar con la linealidad. Observen que para la linealidad tenemos este código que es un gráfico. Observen cómo nos sale el gráfico. Ahí podríamos de manera muy subjetiva ver la linealidad, cómo está la distribución de los errores, ¿sí? En función de su comportamiento aleatorio. Recordarán que tenemos linealidad cuando no hay embudos, explosivos o embudos contractivos, ¿ya? En los cuales pues hay algún tipo de patrón de comportamiento de estos residuos. Luego tenemos la prueba de Durbin-Watson, que es esta que se encuentra acá. Yo voy a correr solo esta parte final porque no voy a volver a instalar. A ver, aquí está, perdón, esta. Sí, entonces tenemos una prueba de Durbin-Watson, aquí tenemos el valor P, aquí tenemos el estadístico de prueba, y acá en la parte inferior aparece cuál debería ser la hipótesis alternativa, que en definitiva lo que afirma es que la autocorrelación es más grande que cero. Sí, entonces por lo tanto ustedes observan acá, tenemos acá un P-valor que no es menor al 0,5, por lo tanto esta hipótesis alternativa yo no debería de considerarla. Es decir, no tiene ningún peso probabilístico. Por lo tanto, me quedo con la hipótesis nula de que no existe autocorrelación, ¿ya? Luego tenemos por acá las pruebas de Bruce-Pagan, ¿sí? Maneja la misma dinámica, ¿sí? Maneja la misma dinámica, pero ahí sí ya es recomendable ver cuál es la hipótesis nula y alternativa. Tenemos acá lo de normalidad, que se hace a través de 3 contrastes. Los primeros son objetivos, el último es gráfico, ¿sí? Observen el comportamiento. Recuerden que a nosotros nos interesa de que precisamente los valores de estos residuos caigan sobre la recta de normalidad. Aquí se dan cuenta que hay bastante distorsión, por lo tanto, ya la prueba estadística aquí nos está mostrando de que con las justicas sigue normalidad. Con las justitas, pero con las justas, dejando el pelo sobre el alambrado, ¿ya? Finalmente, las pruebas de multicolinealidad, ¿sí? Recuerden que los valores de multicolinealidad, al menos este BIF, para que haya problemas de multicolinealidad, debe ser superior a 10, ¿sí? Por si acaso, aquí no los tengo, bueno, no aparece esa descripción, pero ya para los que de pronto han visto econometría, saben muy bien que los BIF, si son superiores a 10 o son explosivos, nosotros podemos decir que tenemos problema de multicolinealidad, para lo cual tendríamos que solucionar el problema dependiendo de la variable que contenga, o las dos variables que contengan el comportamiento, ¿sí? Luego podemos hacer el proceso de predicción, ¿sí? Observen,
poniendo ciertas condiciones de potencia de CYL y de W, podemos tranquilamente hacer el proceso de pronóstico, siendo de 22.44 las millas por galón. No obstante, aquí yo ya les comenté algo. Esta predicción estaría mal hecha porque yo estoy considerando acá variables que no son significativas y estoy generando un sesgo en el proceso de estimación y de pronóstico. Por lo tanto, la manera correcta para hacer solo el pronóstico es que yo elimine o no considere dentro del modelo a las variables que no son significativas para búsqueda de precisión de las variables que sí son significativas. Por último, encontramos los puntos influyentes, ¿sí? Observen, ahí lo que nos está determinando con la distancia de Cook es cuáles son los autos, como pueden observar, cuáles son los autos que representan o más están explicando la variabilidad en este momento de nuestro modelo, para lo cual deberíamos poder ver algún tipo de estudio un poquito más específico, ¿sí? Y por último, por acá, vamos a realizar unos gráficos que ya representan de manera general la comparación entre las millas por galón con respecto a cada una de las variables. Lo único que habría que hacer es reemplazar acá, porque es un esquema multivariante y nosotros acá tenemos que hacer el estudio es bivariante porque no podemos ver 4 dimensiones. Tendríamos que ir cogiendo variable por variable para mostrar gráficamente cuál es el comportamiento. Amigos, lo que les acabo de mostrar es el esquema general de cómo ustedes deben construir y argumentar un modelo probabilístico, un modelo estadístico, cualquiera que sea. Si usted realiza modelo de conglomerados, análisis discriminante, correlación canónica, ecuaciones estructurales, siempre tiene que ir acompañado de 4 elementos, al menos si son de ámbito inferencial. Especificación, estimación, validación y la predicción. La predicción está sujeta al proceso de validación, ¿sí? El proceso de validación es muy importante porque los estimadores se pueden caer por problemas en el proceso de validación. Si no cumplen con la exogeneidad, si no se cumplen con problemas, pero no se cumple con los supuestos de normalidad, con los supuestos de homocedasticidad, con los supuestos de independencia, con los supuestos de que no exista multicolinealidad, téngalo por seguro que la predicción va a ser errónea, ¿sí? Y por eso necesitamos trabajar muy bien en el proceso de validación antes de iniciar el proceso de pronóstico. ¿Listo? Entonces, amigos, ya por honor al tiempo, yo ya les voy a compartir las otras sintaxis. Aquí están las otras 2 sintaxis. Por ejemplo, acá está el del modelo discriminante, utilizando los mismos datos. Y en la otra hojita que les voy a compartir está el de análisis de clúster, ¿sí? Para que lo puedan observar, lo puedan detallar y miren el proceso que se sigue, que es como los demás. ¿Listo? Vale, no sé si tienen preguntas hasta ahí. La verdad, Mariela, que no nos alcanzó el tiempo. Qué triste. Demasiado, esto es demasiado largo. Profe. Carlita, no sufra. No, cualquier cosa, amigos. Ya Mariela les puede compartir quizás mi número de celular y me escriben por ahí por interno si tienen alguna cuestión, algo que tengan interés. Con el mayor de los gustos, con el mayor de los gustos les respondo. Listo. Igual es un gusto así conocerlos y estamos siempre atentos a cualquier cosa. Listo. Sí. No sé, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe. Yo he utilizado este del RStudio, pero Sí. también estuve viendo algo del regreso. Y Ya, claro. ¿cuál es mejor, utilizarle así en el RStudio o de una del regreso? A ver, el tema es que como son modelos muy tradicionales, no vas a tener diferencia. O sea, al final, la que le va a poner diferencia eres tú con el análisis, eres tú con los contrastes, con los gráficos, con lo que puedas hacer con ese conjunto de datos es la que va a marcar diferencia. Porque de ahí si tú me dices que es que con el regresor vamos a tener un mejor proceso de estimación, no, porque todos van a trabajar con el mismo proceso de estimación, que es el mínimos cuadrados ordinarios para el tema de los modelos lineales. O sea que no vas a tener diferencia. Ahora sí, ¿dónde podrías tener diferencia? Cuando tengas una Big Data. Si tienes una Big Data, ahí sí, con alguno de los dos se te va a caer. Por ejemplo, con el SPSS. Si tienes una Big Data, moriste. ¿Por qué? Porque eso no te va a correr, se va a quedar ahí pensando. Si lo haces hasta con el Excel, tú sabes que con unas 10.000 filas, 10.000 filas utilizadas y unas 20 variables, tu Excel colapsó.
Entonces, para mí, en términos de utilizar una herramienta a la otra, es indiferente, porque de ley, todas tienen que llegar al mismo resultado, ¿vale? Ya. Listo. Amigos, no sé quién más tiene alguna preguntita, ¿vale? Bueno, señores, entonces es un gusto conocerlos. Qué pena que no pudimos pasar un poquito más de tiempo. Ya se dan cuenta que el tema es muy amplio. Pero bueno, creo que con lo que les voy a pasar, alguna cosa, cualquier duda me comentan. Es un gusto, cuídense bastante y les agradezco por todo. Cualquier cosa seguimos en contacto. Igual les voy a poner aquí ¿saben qué? Les voy a escribir aquí en el chat del Zoom. Les voy a poner mi número de celular para que me agreguen. Sí, verán, no me vayan a poner como el de lechero ni Juan Mecánico, sí. Ahora le van a poner el estadístico, ¿no? Vale. Ahí les Pues mandé, chicos, ¿de acuerdo? el Centro de Matemática queda eternamente agradecido con usted. Pues ha sido muy corto el tiempo, como usted dice, pues para el próximo año será. Vale, sí. Sí, muy amable. Gracias. Y a usted y a todos los señores participantes que están aquí presentes. Hasta mañana. Bien, gracias Mariela, gracias chicos, que les vayan muy bien. Chao.